El bosque de las almas perdidas. Aún me acuerdo claramente de aquel día en que conocí a Tomás. Recién comenzaba en la universidad donde me estudiaría para ser, en el futuro, ingeniera civil. Pero aunque tenía la certeza de que jamás nos habíamos visto, tuve la clara sensación de que lo conocía de toda la vida. Sus ojos verdes eran un foco cuando me miraban en el salón o en algún pasillo, y su voz varonil me hacía temblar cuando me saludaba cada vez que nuestros pasos diarios se cruzaban en algún lugar de aquella universidad. Luego comenzamos a coincidir en algunos lugares extraclase. Según decía él, por pura casualidad o por azahares del destino. Entonces no tardó en llegar la primera cita y muy pronto nos hicimos novios. Cuando ambos terminamos la carrera nos casamos y decidimos irnos a vivir con los padres de él, porque como era hijo único, su madre no quería que nos fuéramos de su lado. Considero que estaba realmente enamorada a tal punto que abandoné todo con tal de no separarme de él, y hasta llegué a romper con mis creencias y aceptar otras que no tienen nada que ver con los estándares que me inculcaron mis padres desde que era una niña. También dejé atrás la comodidad de mi casa, las relaciones con mis amigas y hasta me alejé de mis padres. Todo por estar junto a mi amor y a su gente. Yo sé lo que se dice de las suegras. Ciertamente no tienen muy buena reputación por su comportamiento y por parcializarse siempre a favor de los hijos. Pero la mía, pese a ser una señora con características especiales, se esforzaba mucho por llevarse bien conmigo y me defendía incluso cuando mi esposo se molestaba. Decía que el solo hecho de ser la esposa de su hijo me convertía en parte de la familia y que estaba feliz de que yo fuera la futura madre de sus nietos. Entonces me tocaba poner de mi parte para adaptarme a su forma de vida, sus costumbres y a sus creencias. Ella era una mujer muy religiosa, pero a su manera. Sus creencias estaban muy arraigadas en una de esas religiones macabras y prohibidas que con solo decir su nombre se me ponen los pelos de punta. Pero ella buscaba solución a todos sus problemas en aquellas reuniones, donde el centro era un dios pagano cuyo nombre no quiero ni repetir. Yo, que desde niña fui educada en la fe católica, de pronto me vi adorando a aquellas figuras de piedras con tal de tener la aceptación de la madre de mi esposo. Todo por mantener buenas relaciones con la familia de él y que la convivencia no se convirtiera en un calvario. Recuerdo la primera vez que me invitó a asistir a una de aquellas reuniones tan particulares. Al principio no me agradó la idea porque yo no era muy asiduo a ese tipo de prácticas que, aparte de no gustarme, me aterraban. Iban a hacer un ritual de liberación para varias personas que estaban solicitando el servicio, porque estaban siendo acosadas o torturadas por espíritus provenientes del inframundo. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, pero terminé por aceptar. Después de todo, participar solo una vez y como vidente, no me iba a hacer tanto daño, o al menos así pensaba en aquel momento. El lugar donde se realizaban este tipo de rituales estaba ubicado en una cueva en las afueras de la ciudad. Salimos de la casa muy temprano en el auto de Nora, mi suegra, porque eran bastantes kilómetros a recorrer, para trasladarnos hasta aquel lugar. Dejamos el auto aparcado junto a los demás en un lugar preparado para eso. Allí había un señor contratado para la ocasión como velador. Su trabajo era cuidar que todos los carros estuvieran a buen recaudo hasta que el ritual estuviera concluido. La religión de mi suegra era muy poderosa y muchos políticos de renombre y millonarios de esta ciudad recurren a este tipo de creencias oscuras y aunque no lo divulguen, la base de su infinita fortuna está forjada con este tipo de práctica. Ustedes no se imaginan a cuántos famosos he conocido en todos estos años. Pero no quiero mencionar nombres, solo les diré que no todo lo que brilla es oro. Después de dejar el auto, tocaba la parte más agotadora, la parte en que debíamos cruzar aquel monte para llegar hasta la cueva. Había un camino claramente definido que nos llevaría directo, pero la vegetación circundante era bastante tupida, y los rayos de sol apenas podían atravesarla. Por eso, mientras más nos internábamos, más difícil era vernos las propias manos.
Aquel camino parecía no tener fin. A cada lado estaba la masa verde que parecía impenetrable de tan tupida que era, y luego aquellos sonidos que hacían que mi piel se erizara y a mi cuerpo le costara caminar. Mi suegra parecía no oír aquellos murmullos tan aterradores, era como si solo yo los escuchara. Me preguntaba cómo podía seguir caminando con aquella tranquilidad, cuando dentro de aquel bosque parecía que había una legión demoníaca acechando. «Vamos a encender ya las linternas, Mary», me dijo mi suegra, porque comprendió que ya el transitar se nos estaba haciendo imposible por aquella oscuridad tan cerrada. Pero antes de sacar el equipo me aclaró que solo debía alumbrar al frente, que pasara lo que pasara no podía dejar que mi linterna alumbrara otro lugar que no fuera el camino. Fue en ese preciso momento en que comencé a arrepentirme de haber aceptado acompañarla y, por ende, participar en aquella ceremonia que iba en contra de lo que yo conocía hasta el momento como correcto. Y al hacerlo me estaba convirtiendo en parte de algo macabro, de tal magnitud, que solo hoy puedo comprender. Ya casi llegábamos a nuestro destino cuando tuve el primer contacto visual con los moradores de aquel bosque maldito. Sentía aquella malévola energía presente a mi alrededor y mi corazón, de tanto miedo, amenazaba con escaparse de mi pecho. Mi suegra caminaba delante, a menos de 1 metro de distancia. Entonces comencé a sentir un aire muy frío y maloliente que soplaba y me empujaba, amenazando con lanzarme dentro de otro lugar del bosque. Intenté llamar a Nora para pedirle ayuda, pero tenía tanto miedo que no lograba pronunciar palabra alguna, y solo me quedaba esforzarme por mantenerme en pie y seguir caminando al frente, esperando a que aquel camino llegara a su fin. Tal vez fue la presión del momento, pero escuché un chillido de esos capaz de hacer estremecer al ser humano más audaz y valiente de la humanidad. Y como por un instinto de preservación innato, volví la mirada al frente y alumbré aquella figura espantosa que estaba junto al trillo. Era un espíritu que solo tenía bien definida el círculo de la cabeza. El resto del cuerpo era solo una sombra que volaba al pie de camino sin una figura definida. Los rasgos faciales no eran de un ser de este mundo, tenía los huecos de los ojos vacíos, la boca abierta mostraba un hueco lleno de dientes afilados, capaz de descuartizar a cualquier criatura en solo minutos. Volví la mirada al frente mientras se me escapaba un grito. Nora se dio la vuelta al escucharlo. Quise contarle aquello que había visto, pero entonces recordé que me había advertido de no alumbrar a otro lugar que no fuera al frente y sin querer lo había hecho. Le inventé una excusa. Le dije que me había torcido el pie y por eso grité. Fingiendo dificultad para caminar, seguí adelante. Al final de aquel laberinto de árboles y espíritus por fin se podía ver la luz del sol. La cueva estaba allí, y alrededor de ella estaban los visitantes del ritual que asistían con sus problemas de la mano, esperando a que llegara la hora de entrar a la cueva y en la ceremonia poder librarse de ellos, o al menos encontrar alivio o un poco de esperanza. Era cerca del mediodía cuando nos mandaron a entrar. Adentro, estaba todo preparado para comenzar la ceremonia. Todo allí estaba matizado de una manera afín con aquella secta tan terrorífica. Las paredes estaban llenas de dibujos antiguos que mostraban las imágenes de lo que parecían ser espíritus del mal y de algunos príncipes oscuros. En el centro había una estatua muy grande del macho cabrío con su cuerpo humano sentado sobre un enorme trono de piedra tallada. A su alrededor habían colocadas de manera simétrica 5 estatuas más que, según supe con el tiempo, representaban a los principales príncipes de las legiones demoníacas del reinado del oscuro. Todo era extremadamente espeluznante allí. Pero lo peor era el altar. Aquel altar, que tenía de largo más de 4 metros, con vasos de cristal y la mayoría llenos. Pues algunos contenían un líquido oscuro y maloliente, y otros, como una crema negra que no sabía en ese momento lo que era, pero que luego supe que era sangre descompuesta de los que se atrevieron a pactar con el oscuro. Lo otro que vi en el altar, que me hizo estremecer, fueron los huesos humanos. Sí, escuchaste bien.
Por todo el altar, muy bien colocados, había cráneos humanos, además de otros huesos que ahora mismo no sabría asegurar de qué parte del cuerpo eran. Y muchas velas, eso sí, todas negras y con una mecha encendida de color rojizo. Aquel altar también tenía muchas estatuas pequeñas muy bien ordenadas de menor a mayor. Delante de él había muchos objetos que eran las ofrendas que entregaban los fieles al representante de aquel lugar con el objetivo de ganarse los favores que estaban solicitando. Ya todo estaba listo para comenzar la ceremonia. Con la estatua del macho cabrío como punto central, los sacerdotes de aquella denominación hicieron un círculo de 10 personas. En una orilla estaba ubicado el sacerdote Julio, que era el encargado de sacarle melodía a los tambores. Todos estaban vestidos de blanco, tenían con gorros del mismo color y muchos collares. Después de que los integrantes del círculo central estuvieron muy bien alineados, comenzaron los cánticos y las danzas. Y al compás de estos, cada una de las estatuas comenzó a iluminar sus ojos, como si fueran seres vivos que acababan de despertar. El sonido de los tambores daba un toque de terror aún mayor a la ceremonia que, ya en sí, era demasiado tormentosa para mí. Después comenzaron a aparecer los espíritus que estaban siendo convocados. Unos entraban en el cuerpo de las personas, otros solo sobrevolaban y se mezclaban con los participantes de aquella ceremonia. Pero todos danzaban al ritmo de aquellos tambores. Dolores, la sacerdotisa principal, caminó directamente a donde estaba una muchacha con una delgadez extrema, la tomó de la mano y la llevó hasta el centro. La untó con un aceite especial que tenía dentro de un pozuelo de cristal y no pasó mucho tiempo antes de que el diminuto cuerpo de la mujer estuviera tirado en el suelo, saltando como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia. Los cánticos se hacían cada vez más fuertes, estimulando al espíritu que estaba dentro del cuerpo de la muchacha a manifestarse. Entonces, después de comenzar a hablar en lengua vudú, la chica abrió los ojos de una manera espeluznante y se sentó. En ese momento, tal y como estaba planificado, el coro hizo silencio. ¿Quién se atreve a molestar el sueño de Rafer?, preguntó con aquella voz terrorífica como salida de otra dimensión. Dolores caminó hacia donde estaba, mientras le daba la orden de salir del cuerpo de la muchacha y regresar al inframundo, que era su lugar. El espectro se negaba a hacerlo, decía que era el dueño y señor de aquel cuerpo y que nadie lo podría sacar de allí. Te ordeno que salgas de ahí ahora y la furia del mismísimo rey de las profundidades caerá sobre ti, insistía la sacerdotisa, y aquel espíritu inmundo que estaba empadronado en aquel cuerpo humano reía a carcajadas con una risa malévola que retumbaba en mis oídos. Entonces Dolores volvió a convocar en lenguaje vudú y de aquella estatua comenzó a salir como un humo oscuro que penetró también en el cuerpo de la muchacha. La pobre chica gritaba de dolor como si dentro de su cuerpo se le estuviera desprendiendo algún órgano. Luego, el espíritu errante abandonó el cuerpo de la muchacha, mientras dejaba escapar gritos de dolor y desesperación. Luego, sobrevolando a todos los presentes, se camuflajeó con el humo de la hoguera que ardía. Y el humo negro también abandonó el cuerpo y regresó al interior de la estatua. Poco a poco la muchacha fue despertando entre el sonido de la música que producían los tambores y los cánticos batá. Abrió los ojos y con mucho esfuerzo se puso de pie. Intentó caminar, pero Dolores la detuvo y con una jícara le dio a beber algo que nunca supe qué era. Pero lo cierto fue que, unos segundos después, la pobre chica expulsaba de su cuerpo todo el mal que le había causado un hechizo hecho por una bruja hacía ya unos cuantos años. Dentro de la mezcla expulsada había lo que parecía una mezcla de carne molida, sangre y gusanos vivos, todos mezclados con un líquido verde del color de la vesícula. Este trabajo perseguía matarla lentamente, secarla como se seca un árbol al que se le retira la corteza en círculo alrededor del centro de tronco, comenzando por descomponer su estómago. Después, al no poder alimentarse correctamente, pronto tendría una muerte terrible y dolorosa, justo lo que quería la mujer que ordenó aquel trabajo.
Después, tocó otra liberación igual de importante y difícil. Se trató de un joven que trajeron completamente fuera de control, gritando como un desquiciado. Pese a ser bastante delgado, fue necesario la fuerza de 3 hombres para trasladarlo hasta el centro de la rueda donde estaban los sacerdotes. Estaba amarrado y encadenado, y aún estando totalmente inmovilizado, abría amenazante aquella boca y los ojos que estaban más abiertos de lo normal. Los 3 hombres pusieron al chico que se retorcía y gruñía descontrolado sobre el suelo de aquella gruta, justo al frente de aquella estatua. El muchacho tenía una legión completa de espíritus inmundos dentro de su menudo cuerpo. Yo, aterrada, miraba todo el espectáculo sin saber qué hacer, ni cómo pensar. No me imaginaba que cosas como esta pudieran suceder. Nunca antes vi algo tan grotesco como aquello. Un joven poseído por tantos demonios mostraba sus dientes de manera amenazante, se revolcaba delante de todos y ni aquellas cadenas de hierro fundido podían evitar que lo hiciera. Estaba aterrada y totalmente arrepentida de asistir con mi suegra a aquel ritual tan tenebroso. Dolores invocaba a los espíritus para liberar a aquel chico de su tormento, y todo un ejército acudía. Pero los demonios se negaban a abandonar el cuerpo poseído. Los presentes mirábamos sorprendidos la terrible batalla entre ellos y los terribles gritos que daba el hombre que se retorcía en el proceso. Yo siempre pensé que dentro de un cuerpo humano solo había lugar para un espíritu. Ese día comprendí que no. No sabía decirles con certeza a cuántos de ellos vi penetrar al cuerpo del hombre. No sabía si él lograría sobrevivir después de aquella grotesca batalla en el interior de su mortal cuerpo. Pero si lo hacía, de seguro iba a sufrir mucho dolor por algún tiempo. No pude ver cómo terminó el asunto del chico endemoniado, porque salí corriendo de aquella gruta. Estaba tan asustada que no me di consecuencias y me interné en aquel bosque. A pesar de que era como las 3 de la tarde, dentro de aquel bosque todo estaba muy oscuro. Yo corría buscando cómo alejarme de aquel lugar, pero era como si no tuviera fin y terminé por tropezar y caer al suelo. Entonces comenzó el acoso de los espectros que habitaban en aquel infierno de árboles. Podía sentir susurros muy cerca de mis oídos y esa brisa fría que congelaba mi sangre. No me atrevía a abrir los ojos, porque en ese momento comprendí la tremenda estupidez que acababa de cometer. En la cueva, al menos, los espíritus estaban bajo el control de los sacerdotes, ahora yo estaba sola con ellos y, para colmo de males, en su territorio. Abrí los ojos al sentir con dolor que algo mordía mi carne. Lo que vi allí desgarrando el músculo de mi brazo era horrible. Aquello parecía un bicho de esos que la gente crea con inteligencia artificial. Pero era tan real como yo, y debía escapar o terminarían por devorar todo mi cuerpo y adueñarse de mi alma. Recuerdo que, como por instinto, agarré una piedra y golpeé aquella cabeza deforme. Luego, cuando logré que soltara mi brazo, corrí despavorida. No podría decirles a ciencia cierta cuánto, pero sí que me caí, me levanté y seguí adelante. Cuando ya no podía seguir, me oculté detrás de unos matorrales. Necesitaba tomarme un descanso para recuperar el aliento y seguir adelante. No sabía para dónde estaba yendo, pero no podía quedarme parada porque, aunque yo pensara que estaba segura detrás de aquellos matorrales, era consciente de que ellos estaban por todas partes. Cuando me sentí más recuperada, me puse de pie para intentar escapar de aquel bosque. Caminé completamente a oscuras, casi palpando el trayecto con las manos, atravesando aquel grupo de árboles que me separaban del mundo de los vivos, al que tenía la intención de regresar. Intentaba convencerme de que todo iba a estar bien, buscando encontrar un poco de calma en medio de la tormenta. Supe que todo se iba a complicar otra vez, cuando aquel remolino comenzó a soplar de repente. Se trasladaba en la dirección a donde estaba destrozando y arrastrando todo a su paso, ramas, hojas y hasta piedras, como un todo incluido, arrasaba y amenazaba con acabar con mi existencia, si aquello llegara a encontrar mi cuerpo en su camino.
Corrí esta vez en contra del trayecto que seguía aquella masa de destrucción. Estaba en un estado de desesperación que prácticamente no me dejaba opción a pensar qué hacer en lo adelante, mucho menos elaborar un plan de escape ni una idea coherente. Solo caminar en busca de una salida que no tenía ni idea de dónde estaba. Mary, Mary, ¿dónde estás? Comencé a escuchar la voz de Nora que me llamaba. Sentí que estaba salvada al escuchar aquella voz. Pensé que seguramente habían notado mi ausencia y habían salido en mi rescate. Ya con los sacerdotes allí, las almas en pena me dejarían en paz y podría regresar a casa en una pieza. «Estoy aquí», grité, haciendo acopio de las pocas energías que me quedaban. Pero no vi a nadie y pronto aquella voz comenzó a llamarme otra vez. «Ven, Mary, sigue caminando para poder encontrarte». Con la experiencia que tengo hoy, me hubiera dado cuenta de que aquella voz no era la de mi suegra, mucho menos de alguien que aún respiraba. Pero en aquel momento y con el grado de desesperación que tenía, hice exactamente lo que me estaba diciendo. «Estoy detrás de ti, ven, regresemos a casa». Entonces volteé, esperando encontrar a mi suegra y a los demás. Pero lo que estaba allí no era lo que yo esperaba. Un ejército de fantasmas sedientos de almas nuevas que devorar, estaba listo para atacar y condenarme a vagar allí por toda la eternidad. Volví a correr, esta vez sin rumbo, hasta que ya no pude más y mi cuerpo se desplomó sobre el suelo. Sabía que era el fin. Aquellos espectros que estaban por todas partes muy pronto me encontrarían y acabarían conmigo. Entonces algo aún más extraño pasó. Era como una energía que llegó de pronto mientras yo desvanecía y envolvió mi cuerpo, lo alzó y me puso de pie, indicándome el camino de salida de aquel maldito bosque. Todavía hoy me pregunto cómo o qué fue aquello. Quizás aún no había llegado mi hora de partir, y aquella alma que se encontraba condenada a vagar dentro de aquel bosque maldito, sintió pena por mí y por mi desesperación. O no quiso obligarme a quedarme eternamente allí a mí también. Y entonces me permitió irme para que pudiera contar sobre aquel lugar a otros y así evitar que estupideces como la mía volvieran a repetirse. Solo les puedo asegurar que la última vez que mi cuerpo cayó sobre la tierra de aquel bosque endemoniado, una fuerza desconocida me levantó, me empujó hacia la salida y una voz me ordenó que corriera por mi vida y me fuera de aquel lugar para jamás regresar. Esperé a que Nora, mi suegra, volviera de la ceremonia, sentada dentro del auto tratando de digerir todo lo que viví esa mañana. Me dolía todo el cuerpo y mi brazo mordido sangraba otra vez. Rompí mi abrigo y, con una de sus mangas, me hice un torniquete para detener el sangrado. Mientras esperaba poder regresar a la ciudad para que un doctor pudiera darme algunas puntadas en él. No sabía lo que iba a pasar mañana, pero fuera lo que fuera, estaba segura de que jamás participaría en otro ritual como aquel. Mucho menos si para llegar a él tenía que atravesar el bosque de las almas perdidas. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.